Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación del libro El Constitucionalismo de 1824, Orígenes del Estado Nacional, después de que llevamos 2 días reflexionando sobre los orígenes, la influencia de la Constitución de 1824, estamos cerrando este día con 2 actividades para cerrar con broche de oro, y el día de hoy para hablarnos de esta publicación, Orgullo del Tribunal Electoral, tenemos una invitada e invitados de lujo. Nos acompaña la doctora Macarita Elizondo Gasperín, que la conocemos mucho en la familia electoral, que fue magistrada y ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida. Nos acompaña también nuestro querido magistrado, el doctor Felipe de la Mata Pizaña. Gracias, magistrado. También nos acompaña el maestro Jorge Sánchez Cordero Grossman, quien fue magistrado de la Sala Regional Monterrey. Gracias por estar aquí, magistrado. Y el doctor Felipe Bárcenas García, quien es profesor investigador y quien estuvo involucrado en la elaboración de esta obra, haciendo el estudio introductorio. Muchísimas gracias por estar aquí también. Y pues sin más preámbulo, para que tengamos el deleite de escuchar a nuestros panelistas, vamos a cederles el uso de la voz y vamos a empezar con la doctora Macarita Elizondo. Gracias, muy amable. Primos, ustedes algunos ya saben por qué les refiero de esa manera. Quiero agradecer la distinción que me permiten el estar reunidos este día de hoy, la presencia del doctor de la Mata, magistrado de este tribunal, la presencia del doctor Cordero Grossman, y también del historiador, el doctor Felipe Bárcenas. Agradezco la distinción, doctora, maestra, perdón, de sus palabras y remitan mi agradecimiento también a todos los integrantes del tribunal, porque es un agradecimiento, ahora sí, que nos permite presentar ante ustedes una obra muy bien estructurada. Me gustó la presentación de la obra en lo formal y en el contenido, y en verdad esta obra denominada El Constitucionalismo de 1824, Orígenes del Estado Nacional, pues nada más y nada menos que es adentrarnos a la parte de los orígenes del Estado independiente. Nuestro México ha tenido 3 grandes transformaciones a la fecha. La primera, con la Constitución que estamos presentando en esta edición, que se me hace una edición muy, muy bien cuidada, me gustó. De hecho, no sé si es el primero o el segundo volumen, porque creo que no dice si es primero o segundo, pero está el facsímil en impresión de la propia Constitución. Está muy bien cuidada, me gustó. El segundo gran periodo de transformación histórica se da en la época de la Reforma, y la tercera transformación se da en la Revolución. Entonces hemos llegado a un régimen constitucional a 200 años de distancia de nuestro despertar como nación. Agradezco igualmente la honrosa distinción de haber sido incluida para desarrollar uno de estos estudios que compilan la obra y que me permitió, y lo digo con sinceridad, comprender ahora con mayor claridad las sinergias desde el origen de nuestra historia independiente para identificar esos elementos comunes que nos hermanan generacionalmente en búsqueda de mejores prácticas de evolución y transformación, evitando violencia y pérdidas de todo tipo, y en búsqueda de transitar a la reconstrucción
del tejido social. Justo ayer estuvimos algunos de nosotros en el hermoso recinto universitario, el Museo de las Constituciones, y hay que echar una mirada al pasado, porque esa parte de la historia nos permite identificarnos y conocernos. Justo un día como hoy, 4 de octubre, México estaba de plácemes hace 200 años. Justo un 4 de octubre entraba en vigor la primera constitución como país independiente. Estar celebrando esa parte 200 años después, ¿verdad? Estaríamos hablando, a ver, hagan un poco, déjenme pensar en voz alta. Si mi padre tiene 96 años, estaríamos hablando de 3 generaciones, por lo pronto, de mi padre, ¿no? Entonces, fíjense lo próximo que estamos de un país independiente. Los invito a trasladarnos en el tiempo, un viaje al fondo de nuestra historia. La mayoría de los constituyentes eran muy jóvenes. Fíjense que cuando yo estudié y abrevé el diario de debates de nuestra Constitución que nos rige de 1917, me encontré que varios de los constituyentes eran muy jóvenes. Palavicini me llamó muchísimo la atención, que tenía 27 años. Yo decía, ay, pero ¿cómo? ¿Constituyente de 1917? Bueno, pues déjenme decirles que, salvo contadas excepciones, en 1824 el promedio de esperanza de vida de esos años era menor a 25 años de edad. Primera pregunta, ¿será acaso que eso es el elemento que explique por qué se decidió que los 18 años fuera la edad ciudadana para sufragar con madurez republicana, cuando el promedio de vida era menor de 25 años? El ambiente de transición de esa corona, la vida independiente en 1824, se caracterizó obviamente por un gran déficit. Esta obra cierra con una frase provocadora de nuestro querido amigo, el doctor Jaime Cárdenas, y dice: es posible que el futuro próximo se tenga una constitución que permita maximizar los derechos humanos y que rediseñe el poder para la sociedad. Sería torpe e injusto que no se volvieran los ojos a 1824, porque ahí existen, nos evalúen del lado correcto de la historia, en defensa no solo del Estado de Derecho y de los derechos humanos, sino de un piso más, esto es, los derechos vitales universales, para coexistir y preservar la vida en todas sus formas y especies, presentes y futuras, en el único planeta habitado en el que estamos, bajo un anhelo de ambiente sano, pacífico, respetuoso y con desarrollo sostenible. Vuelvo a repetir, que dialogue y ponga el ejemplo de la siguiente transformación incluyente. Les deseo lo mejor, nos deseamos todos lo mejor. Lean esta obra, abre los ojos y el corazón a todos y nos permite saber hacia dónde vamos. Y esperemos que no se repita en aquellas partes de la historia no deseadas, para que podamos transitar hacia lo que se espera y se ansía como un nuevo México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elizondo, y qué interesante esta reflexión desde la cláusula pétrea, ¿no? Tal vez debimos de poner una en la de 1917, no lo sé. Bueno, vamos ahora a escuchar a nuestro querido magistrado Felipe de la Mata, quien siempre nos recuerda que hay que hacer algo para que no sea solo poesía constitucional, ¿no? Lo que ponemos en estos instrumentos políticos. Adelante, magistrado. Muchas gracias, querida Ale. De verdad es un gran gusto estar aquí con la doctora Elizondo, una persona que le dio tanto al tribunal y que de verdad siempre está en su casa porque ella la construyó también. Muchas gracias, querida doctora, por estar aquí. Muchas gracias a mi querido amigo don Jorge
Sánchez Cordero Grossman, muchas gracias. Por supuesto, estar aquí también con Felipe Bárcenas, con su muy interesante estudio al respecto de la Constitución de 24 y particularmente con su ayuda para poderla hacer esta edición facsimilar. Muchas gracias, por supuesto, con Ale Tello, nuestra querida amiga y compañera. Ahora, les voy a decir un poco. Yo impulsé la idea de hacerle un homenaje a la Constitución de 24 por muchas razones que voy a tratar de concretar. La primera razón fue porque de alguna manera después de la Constitución, de la experiencia de la Constitución de Cádiz, después del fracaso absoluto que fue el primer imperio mexicano por múltiples razones, la Constitución de 24 fue el primer gran acuerdo nacional que en realidad pudo tener el país para crear una república bajo un modelo federal. Me parecía que era indispensable para cualquier institución del Estado mexicano aportar, aunque fuera un granito digamos así, para preservar la memoria en torno a la Constitución de 24, y me parecía que también tenía que allegarse a la gente pues su texto, en pocas palabras. Por eso es que la edición facsimilar me resultaba tan interesante. Es una edición facsimilar en la cual podemos ver incluso las firmas de los constituyentes. Una de las cuestiones que también me parecía interesante era poder hacer un debate entre los académicos de otros países que incluso tuvieran aportaciones a diversos constituyentes, como era el caso de Panamá, de Chile, por supuesto de Venezuela, que nos hicieron el favor de estar estos días platicando en torno a la Constitución del 24, al constitucionalismo moderno. Y finalmente, y esto lo quiero hacer notar, cerrar el día de hoy, que es justo el día del aniversario de la Constitución de 24. Hoy son los 200 años que se firmó la Constitución de 24. Justo recordando la producción editorial de esta obra. Las características de esta obra pues son justo, la primera es su multidisciplinariedad, en tanto que no solamente escriben en ella abogados, también tenemos historiadores. El contenido en ese sentido es no nada más jurídico, sino también político y sin duda histórico. Las influencias de estos trabajos se pueden hacer y evidenciar donde hay una influencia en torno a la forma en la cual se han estructurado las cartas magnas mexicanas y las estructuras y organización política de la época. Tengo que decir también que la Constitución de 24 se volvió también en una Constitución que mucho nos enseñó, que mucho unió a México, pero también que nos enseñó varias cosas que no funcionaban. Una de ellas fue copiar el constitucionalismo gringo. Todos sabemos que la Constitución de 24 estuvo altamente inspirado en las ideas y en el texto incluso de la Constitución de los Estados Unidos de América, la de 1787, y por supuesto, ahorita que hablábamos de la cláusula pétrea, pues también nos demostró que no funcionan, al menos en México, las cláusulas pétreas. A diferencia, por lo menos, de la Constitución de Estados Unidos, que contiene 2 cláusulas pétreas, una de las cuales ya no está vigente, pero otra que pues se supone que tendrá que estar vigente todo el tiempo que dure la República de los Estados Unidos de América. Pero en México, la cláusula pétrea contenida en la Constitución de 24 duró 12 años, hasta que fue sustituida por la Constitución de 36. Sin duda, la Constitución de 24 nos recuerda el sentido de nuestra independencia como república y también nos hace pensar en torno al espíritu de la mexicanidad. México ha avanzado y ha cambiado mucho en los últimos 200 años, pero no hay que dejar de olvidar que la Constitución de 24 era una constitución confesional. Esto significaba
que solamente podía existir la religión católica como un punto que en ese momento se pensaba era el que unificaba a México, el idioma español y la religión católica. De alguna manera, también esta Constitución en su momento fue un consenso de trabajo entre las personas de los constituyentes y, por supuesto, recordando que algunos de esos constituyentes habían estado en Cádiz y también habían estado en el Congreso de Iturbide, por llamarlo Congreso de alguna manera, porque recuerden ustedes que era un Congreso de a dedo, entonces en realidad no era exactamente un Congreso desde una perspectiva democrática. Por otro lado, comienza a partir de la Constitución de 24 la lucha que marcaría el siglo XIX, la idea de centralismo y federalismo como el punto fundamental de la discusión. Creo que si algo también nos demostró la historia de México del siglo XIX es que este país tenía que haber siempre sido diseñado desde una perspectiva federal. Nos lo demostraron, por supuesto, que después, cuando pierde su vigencia la Constitución de 24, los primeros estados que comienzan a irse fue, por supuesto, el estado de Texas, que se desprende de Coahuila, y, por supuesto, Yucatán, el Gran Yucatán, no solamente el estado, digamos, pequeño hoy de Yucatán, sino toda la península. Incluso invitan al estado de Tabasco a sumarse a la nueva República de Yucatán, lo cual no aceptaron. Y después vendrían otros intentos de separación bajo el régimen centralista, la posible República de Río Grande, que afortunadamente no sucedió, la separación de Sonora, que también estuvo a punto de llevarse a cabo, junto con lo que ahora llamamos Baja California. Nos damos cuenta entonces que el régimen federal, aunque se le hace una crítica histórica al mismo entorno, que se dice, se menciona mucho una frase de Reyes Heroles, que el régimen federal en México sirvió para desunir lo que se encontraba unido, mientras que en Estados Unidos lo que hizo fue unir lo que se encontraba desunido. Pues la verdad es que a mí me surgen muchas dudas cuando escucho esta frase, porque la regionalidad de un país inmenso como era el México de 1824, de prácticamente 4.5 millones de kilómetros cuadrados, tomando en cuenta que ya las repúblicas centroamericanas se habían separado, pues la verdad es que era más bien un acto de racionalidad darle una fórmula federal al sentido de México. ¿Qué hubiera pasado si México no hubiera cambiado de sistema para 1836? ¿Texas seguiría siendo mexicano? ¿California podría seguir siendo mexicano? Serían preguntas que las dejaremos siempre en el tintero, porque así nos fue la historia. Pero los constituyentes de 24 nos demuestran una buena idea en torno a lo que el Estado mexicano tuvo que haber sido, sin duda. Por otro lado, en la Constitución de 24 hay una búsqueda, si bien no existe un Bill of Rights como existiría después en las constituciones posteriores, sí que se garantizan algunas libertades, particularmente la libertad de expresión. Se reconoce la inviolabilidad de los diputados y de los senadores, se establece la facultad del Congreso para proteger y arreglar la libertad política de imprenta, y se obliga a los estados a proteger en sus habitantes la libertad de expresar, de escribir, imprimir y publicar ideas específicas. Es decir, se reconoce a la libertad de expresión como la base de pues del resto de libertades, otra vez a la manera de lo que sucede en el derecho anglosajón, pero también a la manera de que es reconocido por nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se dice que la libertad de expresión y libertad de prensa son piedras angulares del resto de libertades democráticas. Es interesante ver cómo desde 1824 se encuentra esta base fundamental de la República Mexicana. Base fundamental que creo que hoy día ya no discutiríamos. No podría haber una república sin el reconocimiento de las libertades de expresión
y prensa. No podrías reconocerse como república democrática. Y lo dice alguien que constantemente es aludido en la prensa con cosas hasta de mentiras y de cuestiones, pero es normal. La verdad es que estoy convencido que la libertad de expresión y prensa solo puede ser regulado por mayor libertad de expresión y prensa. Así lo demostré en las sentencias de la sala especializada y después cuando llegamos a la sala superior y tratamos de impulsar la jurisprudencia particularmente en materia de libertad de prensa y específicamente en relación con lo que llamamos en su momento el manto jurídico protector de los periodistas. Incluso a las mentiras también tienen derecho los periodistas. Ahora, sin duda, siempre me ha llamado la atención de la Constitución de 24 la manera en la cual se elige al presidente de la República y que generaría los posteriores problemas. Recuerden ustedes, Guadalupe Victoria, y después de Guadalupe Victoria vendría, digo de esta manera, de alguna manera Guerrero. Y lo digo de esa manera porque en realidad no sabremos nunca si la elección de Guerrero fue, como se dice a ratos, fue ilegítima o ilegal. Ahorita el señor historiador seguramente nos podrá acotar un poco el tema, porque se dice normalmente que fue Gómez Pedraza el verdaderamente electo y que Guerrero en realidad fue el primer golpista de la nación. En fin. Tendremos que… Yo, por mi parte, como no soy historiador, siempre les digo a mis alumnos de Constitucional que nos tenemos que quedar con el guerrero que luchó por la independencia de México, con el guerrero que peleó al lado de Morelos. Prefiero no recordarlo como guerrero presidente de la República. Ahora, lo que sí es la manera en la cual se elige al presidente de la República a través de votación indirecta, a través del voto de los congresos locales. Una vía que no funcionó en vamos a decirlo así, y que generó inmediatamente la ilegitimidad en la siguiente elección, a la de Victoria. Y, por supuesto, siguiendo los preceptos de la Constitución gringa, se establece que los ministros de la Corte Suprema de Justicia tienen un carácter vitalicio. Y cierro recordando que esta Constitución se juró ante Dios, se juró por Dios y ante Dios, lo cual tiene mucha lógica en un sentido confesional. Pero recordamos también que la Constitución de 57, en su preámbulo, también se emite en nombre de Dios. Y todavía más, que en el Congreso Constituyente del 57 se puso un crucifijo para ser jurada la Constitución. Es decir, también la religión fue un punto de unión de los mexicanos, aunque, sin duda, en menoscabo de la libertad de religión, que en Estados Unidos fue un tema tan importante. En fin, la Constitución de 24 tiene un sentido de conciliación y convergencia. Una Constitución es, antes que otra cosa, un documento jurídico y político que diseña la forma en que la totalidad de un país debe conducir sus destinos. En ella están los sueños, no solamente de quienes la escriben, sino sobre todo de una república. La Constitución del 24 fue el inicio de nuestra república. Tenemos que recordarla y atesorarla. Sin duda, fue fundamental en nuestra historia, aunque también hay que decirlo, fue una Constitución con mala suerte, siempre lo he pensado, porque tuvo muy poca vigencia y también muy poca, vamos a decirlo, resonancia en documentos jurídicos posteriores. Debemos mirar la obra de la Constitución de 24 no solo para juzgarla, sino sobre todo para comprenderla y analizar las inquietudes de quienes fundaron una nación, los ecos de los asuntos que al final del día hoy nos siguen preocupando, mirar hacia el futuro con conciencia de nuestro pasado y nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, querido magistrado de la Mata, y qué interesante, no lo había pensado, pero siendo un país tan grande y tan diverso México, pues sí, lo más racional es que seamos una república federal, ¿no? A pesar de los afanes centralistas a veces de los gobernantes. Muchísimas gracias.
Magistrado, vamos ahora a escuchar al maestro Jorge Sánchez Cordero. Muchas gracias, Ale. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí entre personalidades que yo siempre he admirado mucho y sobre todo porque ser parte de una institución como el Tribunal Electoral le enseña a uno primero a tener la piel muy gruesa y segundo a tragarse todos los sapos habidos y por haber para el efecto del bienestar del Estado mexicano. Y creo que si nos hubieran dicho esto a los 20 años que ingresamos al tribunal, lo hubiéramos pensado 2 veces, pero no en nuestro caso, porque yo sé que estoy aquí sentado junto a 2 personalidades que establecieron una línea de actuar en el tribunal y eso me da un enorme orgullo estar aquí entre ustedes 2. Además de usted, historiador, que ya nos platicará acerca de la visión histórica de la obra que tiene un gran valor. Quiero compartirles que cuando empecé a leer el texto, a mí lo primero que me vino, el primer sentimiento que vino en mí fue el de nostalgia, y es porque me di cuenta en que el tribunal siempre ha estado a la vanguardia en la publicación de textos jurídicos y sobre todo constitucionales electorales que nos hacen reflexionar en torno a la pertinencia de ciertas normas y en el caso de la Constitución de 1824 nos da una oportunidad para echarle un vistazo al pasado para el objeto de leer el presente y quizás imaginarnos el futuro. Que eso es lo que decía mi querida Macarita, que es no somos historiadores, pero precisamente en el análisis de normas y de su eficacia podemos ver la pertinencia de la adopción de ciertos marcos jurídicos para el efecto de establecer una estabilidad política, que es lo que se trató precisamente con el texto de 1824. Me resaltaron dos palabras que decía el magistrado que ahorita quisiera yo hacer énfasis, que es la racionalidad del poder. El texto constitucional pretende darle esa racionalidad al ejercicio del poder y creo que de cierta manera lo hace de manera muy eficiente a pesar de que la vigencia del texto constitucional del 24 pues es verdaderamente raquítico, pero en muchos textos, no en yo cuando estudié la Constitución del 24 me acuerdo que se decía que iba en contra del paradigma de ingeniería constitucional de Sartori porque incorporaba ciertos elementos del constitucionalismo anglosajón que no eran propios de la idiosincrasia de la nación incipiente mexicana y que además generaban distorsiones en el ejercicio del poder como lo es la institución de la vicepresidencia. Se decía, pero ¿cómo es posible que se le dé la vicepresidencia como premio de consolación a quien haya perdido la presidencia de la República? Yo creo que es por el contrario, hay ciertos elementos que dotan de estabilidad o de que tienen una racionalidad para el efecto de generar una paz social y una paz política en un momento en el que tenemos un sinnúmero de actos jurídicos que dan cuenta de todos los cambios políticos en 2 décadas. Tenemos quién sabe cuántas declaraciones y actos jurídicos programáticos para el efecto de generar un marco social y constitucional que nos dé orden. No es sino hasta, y eso ya lo saben ustedes, el acta constitutiva de enero del 31 de enero del 24, que es la que le da origen al texto constitucional de 4 de octubre del 24 para el efecto de establecernos ciertas reglas que sí incorporan elementos de la Ilustración que nosotros como país nos saltamos absolutamente y que por lo tanto nos eran muy ajenos. Tales así como la división de poderes, ¿no? El régimen, ahora hay muchos estudiosos y en la propia obra también se menciona esto, en torno al carácter antidemocrático de la Constitución del 24, precisamente por que se otorgaba una posibilidad para ser diputados a quienes no hubieran nacido en territorio nacional, pero que pudieran
algunos monumentos que los distinguieran del resto de la sociedad. Esto es, para una clase alta, esto se privilegiaba el elitismo en ese entonces, cosa que tampoco es sorpresa, porque veníamos de un régimen verdaderamente estamentario, en el cual la estratificación social pues estaba designada pues por generaciones, y creo que en México seguimos teniendo de cierta manera socialmente esa contradicción, porque el México moderno no permeó hasta todas las clases sociales, y hoy tenemos una verdadera respuesta o una petición por parte del pueblo para el efecto de que el marco constitucional refleje esa exigencia, cosa que en ninguno de los otros textos constitucionales, a excepción de la del 17 con el tema del derecho a una vivienda digna, por ejemplo, que era una cuestión verdaderamente novedosa a inicios del siglo XX, pues hoy en día estamos verdaderamente constitucionalizando derechos de asistencia social para el efecto de generar una base que no esté al arbitrio de la élite política, ¿no? Eso es lo que hemos estado combatiendo en México por mucho tiempo. ¿Qué otra cosa me deja esta obra que verdaderamente me gustó mucho por el análisis jurídico? ¿Por qué digo esto? Quienes fuimos o nos formamos en escuelas de derecho con una influencia del positivismo jurídico muy importante, como lo fue el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. En mi caso, hay un texto que les recomiendo mucho del doctor Ulises Schmil, una mente brillante, ministro de la Corte, presidente de la Corte, de hecho, que hablaba de la identidad del derecho y el Estado. Esto es, en resumidas cuentas, lo que hace es generar el concepto de Estado de Weber, que tiene la coacción fuera del Estado, y la norma fundante básica kelseniana, que incorpora la coacción dentro del derecho y que por lo tanto hace un símil entre la existencia del derecho y el Estado. Para mí esa obra me generó, por lo menos internamente, siempre el paradigma de que cada vez que leyera yo un texto, sobre todo en materia constitucional, tratara de yo encontrar los elementos de los ámbitos de validez, ¿no? Y en este caso me gustó mucho, como muchos tratadistas están observando el término de la transición jurídica en 1824, porque no es sencilla. Nosotros como abogados estamos muy acostumbrados a darlo por sentado, esto es, lex posterior deroga lex anterior sin ningún problema en tiempos ordinarios y de paz. Pero en tiempos de guerra, pues obviamente que es muy difícil poder establecer en qué momento el parteaguas entre un régimen y el nacimiento de otro, como si el rompimiento fuera muy natural entre uno y otro. Ahora lo estamos viviendo con el tema de la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Esto es, estamos en un periodo de transición normativa muy importante, que quizás, y no quiero decir que se pudiera asemejar a esa época porque verdaderamente no creo que para nada, pero creo que sí tenemos que tener la mente muy abierta en cuanto a cuál va a ser el régimen de aplicación de un nuevo modelo. Y finalmente, finalizo mi intervención con otra palabra que mencionaba el magistrado, que es la resonancia de un texto constitucional y que tiene que ver con la aplicación del mismo. Esto es, ¿qué órganos están adoptando el texto constitucional para resolver conflictos, ¿no? Y creo que en el tema de la Constitución del 24, pues dista mucho la formación de un poder judicial potente, precisamente por otros factores, no solamente reales, sino también normativos de poder, que lo van menguando y que a nosotros nos parecería verdaderamente lejano e impensable tener un poder judicial disminuido. Pero en ese entonces el Poder Judicial no era el máximo intérprete de la Constitución, lo era un Congreso que estaba batallando con un sistema federalista que normativamente pretendía decir que tenía mucha más fuerza de la que verdaderamente tenía.
Y finalizo diciendo que esta obra me generó todavía más nostalgia, precisamente cuando me puse a leer la versión facsimilar y me enteré ahí, bueno, no me enteré, me recordé de cuántos estados fuimos perdiendo en el siglo XX, que se nos fueron ahí Texas y las Altas Californias. Yo no sé si tendrían la potencia que tienen ahora, pero pues sería bonito, ¿no? Que regresaran. Bueno, a ver, culturalmente nosotros somos mucho más potentes, pero eso es tema de otra ocasión. Muchísimas gracias por la invitación a mi querido magistrado. Excelente obra, y si no la tienen, róbensela a quien más confianza le tengan, porque es difícil conseguirla. Sí, sí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, maestro Jorge Sánchez Cordero. Qué interesante esta reflexión de los ámbitos de validez de la norma y pensar en el contexto, ¿no? No es lo mismo el contexto en que teníamos esta Constitución, un Estado demasiado débil, y el contexto actual. Muchísimas gracias de verdad por estas reflexiones. Y vamos a cerrar ahora con la participación del doctor Felipe Bárcenas. Adelante. Muchas gracias. Híjole, estoy bien, pero bien contento de poder compartir mesa con personas muy reconocidas, sobre todo yo que vengo de un área totalmente distinta, aunque solemos dialogar, que es la historia. Voy a intentar ser bastante breve porque me importa también que al final si se puede tener unos minutitos por lo menos para compartir experiencias, puntos de vista, que voy a intentar hacerlo de manera bastante rápida en esta breve presentación. Que vamos. Esta obra que nos ocupa, El Constitucionalismo de 1824, coordinado desde luego por Jaime Cárdenas y desde luego publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en virtud de la conmemoración por los 200 años del establecimiento del republicanismo federal en México, resulta importante para comprender cómo se fundamentó en México una cultura política democrática guiada sobre todo por los principios del liberalismo. Y ojo, cada generación tiene la misión de contribuir a preservar la memoria histórica que legitima el quehacer político. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial preparase y divulgase una obra en torno a la Constitución de 1824, que de hecho incluye un facsimilar que ahora que lo comentan es gratuito. Entonces conseguirlo puede ser un poquito difícil, pero importa mucho y ahorita comento un poquito por qué. Pero bueno, esta obra, que incluye estudios relativos a su redacción e impresión, importa porque estamos ante el primer fundamento legal del federalismo mexicano y el producto de una larga lucha de los estados y regiones por conseguir autonomía política. Es decir, estamos ante un símbolo. Y cito rápidamente a Milán Kundera, un literato, que comentaba que todo símbolo, desde luego, está lleno de mucho significado, ¿sí? De hecho, si quieren podemos discutir también si esos significados influyen a la hora de ejercer la práctica jurídica. No es mi área, pero podríamos pensar qué tanto influye o no las representaciones que yo tengo sobre los procesos históricos, porque en la medida que yo imagino, en la medida que yo represento, actúo. Pero bueno, a lo largo de este libro se observa cómo la Constitución de 1824 surgió con el objetivo de establecer un marco legal que organizara y estructurara al nuevo país, dotándolo de estabilidad, de conformidad con el autonomismo y la unidad de las regiones. Fue el primer estatuto que va a tener aplicación plena en todo el territorio nacional. Desde luego que la aceptación del federalismo no fue tersa. Hubo un grupo de diputados que, si bien simpatizó con el republicanismo, defendió el centralismo. En tal grupo figuró el dominico liberal Fray Servando Teresa de Mier, quien temía que una república federal mal planteada provocara la desintegración de México. Y a propósito de que ya se hablaba de los diversos sistemas federales que existieron, solamente quiero aprovechar la ocasión para recordar que el federalismo mexicano fue más amplio que el federalismo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el federalismo de los Estados Unidos, particularmente hablando en lo que alude hacia el voto, permitía que votaran las personas blancas, que físicamente se vieran blancas y que tuvieran propiedad. En México, por lo menos, se permitía votar también a lo que se llamaba un mestizo, ¿cierto? Desde luego, ya lo comentaba
Jorge, siglo XIX estamos todavía ante un proceso totalmente de élites. El liberalismo en el siglo XIX es de élite. Muchos teóricos políticos hablan que la posibilidad de que las masas participaran en la vida política, en la vida pública, era imposible. La inserción de las masas en los procesos políticos, en los procesos democráticos, es un fenómeno propio del siglo XX y es un proceso que se va a conseguir solamente gracias a través de la revolución. Y por eso, desde luego, teóricos como Gramsci van a plantear que la verdadera libertad y la verdadera democracia puede ser posible solamente si se contempla a las masas. Otros pensadores, pensemos en el autor de La rebelión de las masas, Ortega y Gasset, van a plantear que no, que la participación de las masas en la vida pública es totalmente perversa. Y reitero, aún así, creo que el texto constitucional de 1824 en México importa bastante porque es un símbolo. Y vuelvo al punto, los símbolos tienen un peso bastante grande. Normalmente pensamos que quienes llegan al poder político buscan siempre ver hacia el futuro. Irónicamente, por lo general, se busca siempre destruir el pasado, retocarlo, porque el pasado como que incomoda. Y reitero, el pasado genera representaciones y en la medida que yo represento, actúo. Cierto, pero bueno, la Constitución de 1824, entonces, importa porque permite comprender el desarrollo tanto de las identidades regionalistas como del federalismo mexicano. Y bueno, estamos ante un documento fundamental en la historia del sistema político mexicano, cuyo estudio ayuda a comprender los desafíos, pero los conflictos también, que enfrentó el país en sus primeros años de vida. Ahora bien, este texto también evidencia cómo los fundamentos filosóficos y políticos del texto pudieron circular y discutirse en América gracias a la libertad de imprenta, que es lo que comentaba también el magistrado Felipe. Cuando se instaló el constituyente de 1823-1824, todas las facciones políticas concibieron dicha libertad como un derecho fundamental, eso es cierto. Después de todo, sin ella hubiera resultado imposible el desarrollo y consumación del surgimiento de México como un Estado autónomo y soberano. Particularmente en 1820, tras la reinstalación de el sistema constitucional gaditano, se desató en el país una fiebre por escribir que hizo que muchas veces las imprentas no se dieran abasto y que los nobles autores tuvieran que esperar hasta semanas para ver sus escritos publicados. Al respecto, el célebre escritor Fernández de Lizardi, primer periodista mexicano, comentó que el administrador de la imprenta de Zúñiga y Ontiveros le daba largas para imprimir un periódico que quería divulgar, bajo el argumento de que hay mucho que hacer y demasiados papeles rezagados. De hecho, la libertad de imprenta influyó hondamente en la vida política en el México de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo porque permitió discutir y divulgar las leyes del nuevo Estado, así como los pareceres de las personas. Por ello, la libertad de imprenta resultó significativa para el desarrollo de una cultura democrática que aceptó paulatinamente la participación de todas y todos en los medios escritos. Pero un gran reto de los 200 años de haberse establecido la Constitución de 1824, y me parece que esta es una lección bastante grande de la obra que nos ocupa hoy, el gran reto es el uso de esa libertad para cuestionar las prácticas corporativas y contrarias a la democracia, muy arraigadas incluso, y que se oiga fuerte, en las más prestigiosas instituciones mexicanas. Por ello, es menester recuperar y ensalzar, en tanto símbolo, el legado de la Constitución Federal de 1824. Y bueno, esperemos que la obra que estamos presentando hoy sirva. Y la Constitución, desde luego, que importa bastante. ¿Para qué? Para generar ciertos significados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe Bárcenas. Quiero resaltar una palabra que se mencionó aquí por todos los panelistas prácticamente, y es la comprensión, ¿no? Creo que ese es el reto ahora, ¿no? Comprender justamente los orígenes de nuestro constitucionalismo actual, y pues felicitamos de verdad a los panelistas que nos acompañaron, al magistrado de la Mata por tener
esta iniciativa para que reflexionemos y aumentemos nuestra cultura constitucional. Nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguien de nuestros panelistas quisiera hacer un último comentario, una reflexión final, o alguien del público, un breve comentario que quisiera hacer. Tenemos todavía estos minutitos. Yo voy a preguntar. Claro, doctor. ¿Van a hacer también la publicación de las siguientes? ¿O nada más nos vamos a quedar con la de 1824? Qué buena pregunta. Yo creo que la de 57 sin duda, ¿no? Sí. Y puede ser el momento, la del 170 aniversario, que va a ser en un par de años, ¿no? Bueno, La de 36, vivir. pues lo pensaremos, ¿no? Puede ser. También podría ser interesante hacer una facsimilar de las, vamos a llamarlo así, las constituciones malditas, ¿no? Las centralistas, ¿no? Entonces quizá sería interesante hacer una de las constituciones malditas, incluyendo también los estatutos de los imperios, ¿no? De los imperios mexicanos. También podría ser interesante. Sí, muchas gracias. Sí, puede ser muy buena idea. Gracias, doctora. Adelante, doctor. Yo quiero comentar nada más rapidito que este es un facsímil de 2 impresos, 2 ediciones que la Constitución tuvo, porque se imprimió 2 veces. La primera, que es la más grandecita, este impreso se encuentra en la Biblioteca Nacional. Ahora bien, la segunda edición es más chiquitita. ¿Por qué? Porque se necesitaba de la manera más barata imprimir las constituciones para que se divulgaran por todo México, porque es bastante obvio que no puedes regir un nuevo país si tus gobernantes y el ciudadano promedio no conoce dichas leyes. Entonces, ¿cómo la van a conocer? Inicialmente a través de una edición mucho más pequeña. Esa edición no se imprimió un facsímil, pero el facsímil sí se encuentra también en la Biblioteca Nacional de México y se encuentra resguardado también en algunas bibliotecas estatales. Esta, digamos, es el facsímil un poquito mucho más grande, pero digamos en cuanto al contenido prácticamente es el mismo. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos esta información muy valiosa para seguir nuestras indagaciones e investigaciones sobre esta Constitución tan valiosa. Con esto cerraríamos este evento, agradeciendo a quienes nos acompañan en esta aula magna, pero también a quienes nos acompañan en redes sociales, pero les invitamos a que se queden porque vamos justamente a cerrar ya el congreso que tuvimos estos 2 días de estas reflexiones de la Constitución de 1824, entonces quédense porque vamos a hacer las reflexiones finales y la relatoría del evento. Muchísimas gracias.